En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional desde nuestros estudios en París. Hoy les ofrecemos de nuevo, como las semanas pasadas, pues una edición especial del programa elaborada en condiciones especiales. Sobra ya casi que les explique por qué. Así que estamos reinventando un poco la radio y la televisión en versión confinada estos días. Saben que a veces la calidad del sonido puede no ser la óptima, pero esperemos que cualquier déficit que se produzca del lado tecnológico podamos solventarlo a cambio con un programa cargado de reflexiones interesantes sobre un asunto. Ya les aviso que es apasionante, casi podríamos decir que es el asunto, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo post-coronavirus? ¿Van a existir cambios radicales o el sistema es capaz de subsistir? ¿Serán cambios individuales o realmente habrá cambios sociales? ¿Es exagerado afirmar que una crisis como esta puede ser un revulsivo contra el cambio climático o que nos haga simplemente mejores como sociedad? Ya ven que no es poco lo que nos planteamos hoy. Es un objetivo ambicioso para los próximos minutos. Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña una combinación muy interesante. Una filósofa, una politóloga, un geógrafo y un corresponsal de la prensa francesa a quien ya paso a saludar. Agathe Callé, politóloga y directora general de la consultoría estratégica Compass Las. Bienvenida, Agathe. Hola. Marc Basset es el corresponsal del diario El País en Francia. Bienvenido, Marc. Hola, buenos días. Ana Carrasco Conde, filósofa y profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Nos atiende desde Madrid. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Y desde México, Raúl Pacheco Vega, geógrafo, especialista de la gobernanza de recursos naturales, es profesor investigación titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México. Bienvenido, señor Pacheco. Muchas gracias. El mundo post-coronavirus es hoy nuestro asunto en primera plana. ¿Cómo será el mundo post-coronavirus? Es la pregunta a la que hacen frente gurús de todo el mundo estos días con teorías muy dispares. Quizá fruto de la necesidad humana, algo muy humano por otra parte, frente a la incertidumbre. Algo filosófico, ahora le preguntaremos a nuestra filósofa. ¿Dirían ustedes que estamos cerca de un cambio de ciclo, de poner en cuestión al capitalismo y a la globalización? ¿O más bien de un escenario donde el sistema se perpetúe, si acaso agrandando aún más las desigualdades? Utilizando una metáfora, ¿apagar y encender o resetear? Vamos a repasar, como hacemos cada día, algunas de las portadas que nos deja la prensa. Diario Le Monde, pensar el mundo de después, en un número especial, como también lo ha hecho, preguntando a varios intelectuales. La revista Time, con una icónica portada que pueden ver, buscando esperanzas. Aquí en Francia, el Courrier International, repensando el mundo, y se pregunta la publicación si esta crisis puede ser una oportunidad para un nuevo inicio. The Economist pone el contrapunto, digamos, con esta otra portada. El negocio de la supervivencia, cómo el COVID ha rediseñado el comercio mundial. Es decir, la adaptación del sistema al medio. Vamos a hacer una pequeña ronda en la que quiero que sean muy sintéticos y me digan en dos titulares, me respondan esa metáfora. ¿Apagar y encender o resetear? ¿De qué estamos más cerca? Ana. Bueno, pues yo diría que no podemos responder a esa pregunta, que no hay nada por venir, que no hay un futuro, sino que lo que tenemos que hacer es pensar el ahora. También te diría que no hay nada que esperar, no hay que tener esperanzas, como decía ese titular, sino que lo que tenemos que es confiar en lo que hacemos ahora y en las decisiones que tomamos ahora, y también tener en cuenta que el COVID no rediseña nada. Somos nosotros con nuestras decisiones. Marc Basset. Me gustaría poder decir que no lo sé, y quizá podemos desarrollar más tarde por qué, pero si tuviese que elegir entre resetear y apagar y encender, tiendo más al apagar y encender. Creo que si miramos la historia hay pocos casos en que haya años cero, ¿no? Y veo más probabilidades que haya más continuidades que rupturas abruptas y radicales, pero con escepticismo. Ahora vamos a desarrollarlo. Agathe. Pues tenemos una responsabilidad colectiva, es aprovechar la oportunidad de cambiar de ciclo, pero va a ser algo muy difícil y tenemos que inventar nuevas relaciones con nuestro medio ambiente, tenemos que inventar nuevas formas de solidaridad internacional, tenemos que inventar un nuevo estado providencia, pues tenemos mucho trabajo y eso es un desafío mayor para todas nuestras sociedades.
Ya ven que desde cada disciplina, desde la filosofía, desde la política, vamos viendo matices en la respuesta. Quizá nos aporten otros nuestro geógrafo, especialista en recursos naturales. Raúl, ¿más cerca de encender y apagar o de resetear? Yo creo que este va a ser un momento de resetear. Realmente va a ser el momento en el que tenemos que repensar completamente la forma en la que nos relacionamos con nuestro medio ambiente y la forma en la que tenemos la utilización de los recursos. Este es el momento para volver a transformar. Es un cisma y es un cisma que va a romper con paradigmas anteriores y va a obligarnos a crear nuevos. Claro, en los argumentos que vamos poniendo sobre la mesa, seguramente los oyentes y los telespectadores puedan apreciar también la diferencia entre el querer y el análisis, ¿no? Lo que cada uno podemos querer o intuir, o lo que creemos o intuimos que puede pasar en el mundo. Partamos del punto de la incertidumbre, que es el factor que explica que hoy estemos haciendo este programa, al igual que los compañeros de los otros medios de portadas que hemos repasado, pues se pregunten por el tema. Desde la filosofía, señora Carrasco Conde, esa incertidumbre es la pieza angular y lo que explica que estemos preguntándonos esto, ¿no? Pero la incertidumbre tiene que ver con que se han roto nuestros marcos teóricos, nuestros marcos lógicos, y entonces no sabemos a qué atenernos, ¿no? El ser humano funciona mucho por patrones de conducta, por patrones de repetición, y podemos en ese sentido pues relajarnos para hacer una vida más o menos que es una vida esperada. El problema con la incertidumbre es que tendemos, cuando no tenemos certezas, una certeza significa algo cierto, algo seguro, algo decidido, cuando no tenemos certezas porque el futuro ha desaparecido, o ese futuro que nosotros esperábamos alcanzar o que esperábamos construir, el problema es que generamos angustia porque buscamos esas certezas y esa seguridad en el futuro. Pero como decía antes, el futuro no existe, el futuro no está por venir, el futuro es lo que construimos ahora. El caso es que sí tenemos certezas. Ese es el punto, que estamos buscando certezas donde no debemos. Por supuesto, si el futuro lo estamos construyendo, tenemos que construirlo sobre la base del presente y tenemos certezas en el presente. Tenemos certeza que tiene que ver con la pregunta que tú muy bien has hecho, ¿no? ¿Encendemos, apagamos o reseteamos? Pero es que eso no está escrito, va a depender de nuestras decisiones. No tiene que ver con lo que debemos hacer, no tiene que ver con lo que quisiéramos hacer, sino con lo que hacemos de facto, con lo que estamos haciendo nosotros con nuestras decisiones ahora. Si dejamos que haya un control por geolocalización, si dejamos que el Estado tenga más control sobre los ciudadanos, si generamos, como decía muy bien Ágata, redes de responsabilidad y sociabilidad. Esos temas son posibilidades que están presentes. El problema que se sitúa es que si no nos damos cuenta que son decisiones de ahora, que son certezas que tenemos ahora, que son combinaciones que podemos generar ahora, entonces nos movemos por miedo, nos movemos por angustia, y en ese caso, ¿sabes lo que te digo? Que sí, que habría un apagado y un encendido, porque no seríamos conscientes. Luego vamos a seguir con esa idea. La carrera por anticipar el mundo de mañana, titulaba en un interesante artículo escrito por Marc en El País esta semana, que entronca un poco con ese factor de incertidumbre y en el que aparecen, por así decirlo a grosso modo, dos bandos, ¿no? Los de el mundo nuevo, vamos a decir, y los cautos, ¿no, Marc? Parece que estamos divididos en dos. Sí, estuve leyendo muchos informes que están saliendo, documentos, porque ahora todo el mundo había una sobreproducción de augurios, ¿no? De anticipaciones de cómo será el mundo de mañana. Y vi, efectivamente, la pregunta que planteabas al principio era un poco la división, ¿no? Quienes dicen que ya nada será igual y quienes dicen que en el fondo lo que ya estaba ocurriendo antes de esta crisis se prolongará de una manera más acelerada, exagerada, brutal quizás, y esta es la dicotomía, pero yo diría, sí que hay una incertidumbre ahora, y la incertidumbre ahora en el fondo es científica, es cuándo habrá la vacuna contra el virus, y esto determinará muchas cosas de las que vayan a ocurrir en el futuro. Es verdad que desde este momento se están planteando debates y cuestiones que serán determinantes, como se mencionaba la cuestión de la seguridad, del control, etcétera. Pero yo creo que todo esto está supeditado a la ciencia, a la medicina, a la investigación, de saber cuándo habrá una vacuna que permita pues un cierto fin a este confinamiento o a los confinamientos periódicos que podemos vivir hasta que ocurra esto. Y por eso yo creo que hasta este momento es muy arriesgado hacer pronósticos, porque todavía no tenemos la principal incógnita, no la hemos despejado todavía, ¿no?
Pero a mí me gustaría Sí, intervenir Ana. un momento, y es que, claro, hablábamos de la incertidumbre de la vacuna, pero sí que tenemos certezas con respecto a la vacuna. Tenemos la certeza de que lo estamos buscando. Tenemos la certeza de que la ciencia está haciendo lo posible para encontrarla. Y también tenemos la certeza, muy curiosa, de que estamos confundiendo la ciencia con la tecnología. ¿Qué es lo que está haciendo la tecnología? Creemos que nos va a salvar. Estamos supeditados a una confusión, a una cooperación entre ciencia y técnica. Esa certeza es algo que estamos viendo ahora. Es verdad que estamos buscando la vacuna, pero antes de llegar a esa vacuna, desde hoy podemos pensar cómo utilizar la técnica para que, por ejemplo, no haya diferencia en las condiciones materiales, para que no haya un precio que suba demasiado. Son elementos de control que tenemos ahora. Por eso decía, si pensamos en el futuro, en la incertidumbre, por supuesto que nos agobiamos, pero si pensamos en las certezas del presente, tenemos un elemento de control sobre lo que podemos hacer. Hay otra gran certeza, que es que se desacelera por primera vez el ritmo que pauta el capitalismo. El mundo se ha parado. Esto, pues, gente de nuestra generación nunca lo hemos visto, ¿no? Esto en sí mismo es un hito, ¿no? Que se haya parado el mundo. Agat, quizá no podamos hacer de gurús, pero desde como politóloga sí que podemos anticipar ciertas cosas del mundo de mañana en nuestras decisiones y elecciones políticas. La perspectiva de un mundo expuesto a nuevas pandemias marcarán esas elecciones políticas. Se va a revalorizar la condición de lo público, la protección de lo local. ¿Hay tendencias que coticen al alza? Claro que sí. Como politóloga puedo compartir una certeza. Es que tenemos que construir estrategia de resiliencia. Y cada país y cada municipalidad tiene que construir estrategia de resiliencia. Es decir, tenemos que aumentar nuestra capacidad de adaptación frente a la incertidumbre, frente a nuevos riesgos, frente también al cambio climático. Tenemos que pensar, pues, nuevas formas de vínculos sociales. Tenemos que pensar una nueva relación humana con la biodiversidad. Tenemos que pensar, pues, vínculos sociales presenciales, pero también vínculos sociales a distancia. Y tenemos que inventar otro estado providencia y pues otra forma de relación colectiva con el interés general. Y eso todos los partidos políticos no van a tener la capacidad de inventar este nuevo mundo. Y en Estados Unidos, en España, en Francia, en América Latina, pues los ciudadanos mañana no aceptarán pues viejos programas políticos. Van a esperar cosas muy precisas. ¿Qué estado providencia? ¿Qué tipo de estado providencia? ¿Qué tipos de vínculos sociales? ¿Qué tipos de relación con la biodiversidad? Necesitamos pues crear otra relación necesitamos inventar el interés general pues del siglo XXI. Me has dejado la pista para preguntar al señor Pacheco por los recursos naturales. Lo voy a hacer enseguida, pero antes nos vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos aquí en Primera Plana analizando el mundo del post-coronavirus. Pues continuamos en Primera Plana, analizando el mundo del post-coronavirus, intentando, bueno, más que hacer de gurús, intentando establecer algunas tendencias. Lo hacemos con una politóloga, Agatha Callé, con el corresponsal del País en Francia, Marc Bassets, con una filósofa, Ana Carrasco Condin, con un geógrafo especialista en recursos naturales, Raúl Pacheco Vega. Lo primero, me gustaría ir a México con Raúl Pacheco. Ciudades donde se respira mejor, un ritmo distinto, sin coches, fauna que recupera espacios. Esto sí que está pasando, es decir, sí que tenemos algunas certezas. Expliquemos cómo pueden influir en el mundo del post-coronavirus. Estos factores, que no son incertidumbres, que estamos viendo, ¿pueden ser un factor aliado de un cambio de mentalidad, Raúl? Totalmente. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es que hay una certeza de que reducir el consumo, de que reducir la velocidad, de reducir, digamos, la intensidad de la producción capitalista, de la producción, digamos, incluso de la contaminación, de las actividades antropogénicas, está reduciendo también la contaminación y está reduciendo los impactos en los recursos naturales. Sin embargo, también no tenemos que olvidar
que hay otros momentos en los cuales, u otras áreas en las cuales se está incrementando la presión. Por ejemplo, la producción de plásticos, la producción, digamos, de plásticos de único uso. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes estar lavando y reciclando, sino tienes que estar utilizando para ofrecer comida, para llevar, tienes que utilizar contenedores que sean, digamos, de rápida producción. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de transformación de los procesos de producción. Aquí lo que tenemos que hacer, y eso me gusta mucho lo que dice Ana y lo que dice Agat, que es traer estas certezas en cambios de producción, en cambios de modelos, de forma de ver, de forma de vivir, en los cuales si vamos a producir contenedores, que sean contenedores sustentables, si vamos a fomentar, digamos, que haya más espacios abiertos para que haya, digamos, la sana distancia y que pueda haber menos probabilidades de transmitir otra vez un virus, digamos, que es de transmisión de gotas, tenemos entonces que utilizar esta oportunidad para repensar cómo utilizamos los recursos naturales y cómo la producción que tenemos es una producción ahora más limpia. Y en eso va a tener que intervenir el Estado. Es decir, una de las certitudes que sí que tenemos, señor Pacheco, es que el sistema es consciente a veces también de sus limitaciones. Por ejemplo, el caso de Venecia, una ciudad símbolo del turismo descontrolado que está reflexionando sobre sus excesos para planificar su futuro. Lo estamos viendo, yo creo, mucho en el mundo del turismo, el hecho de tomar un avión, la movilidad turística sin freno sí que está entrando en cuestión y en reflexión durante la cuarentena, ¿no? Ahí sí que vemos pistas, ¿no? Luego puede quedar en nada, efectivamente. Aquí el riesgo es precisamente no agarrar lo que dice Ana de las certidumbres. En realidad sí hay mucha incertidumbre sobre los efectos del coronavirus sobre la salud individual. Habrá gente, por ejemplo, joven que está muriendo del coronavirus y no sabemos por qué, que no tiene morbilidades. Pero tenemos certezas y una de las certezas es que necesitamos cooperación internacional, que necesitamos transformar las cadenas internacionales, fortalecer las cadenas de producción locales y fortalecerlas de manera que sean, digamos, que ya no tengamos estos nodos de producción intensa, estos nodos de consumo intenso como en el turismo en Venecia, sino que sea ya más esparcido. En cualquier caso, me parece que estamos un poco, y permítanme hacer de abogado del diablo, en el wishful thinking. Es decir, cuando hablamos de esa frase que nos dicen ahora todos de volver a la normalidad, esa frase me gustaría que la analizáramos un poco, ¿no? Porque sabemos cómo es el sistema, sin entrar en ningún tipo de maniqueísmo ni categorización de si es bueno o malo, pero sabemos que muy pronto el sistema nos va a decir algo, por otra parte, muy normal, que consumamos para reactivar la economía y recuperar el terreno perdido. ¿Qué resistencias va a tener este mensaje en el mundo del post-coronavirus? ¿La medida del cambio dependerá de cuán profunda sea la percepción que tiene la gente de si el coronavirus es un síntoma de los males del mundo interconectado? Ana. Yo creo una de las cosas que me gustaría decirte es eso de que el sistema toma decisiones o que el sistema toma conciencia. El sistema no toma conciencia ni toma decisiones, somos nosotros. Y precisamente ese punto implica que tenemos que ser conscientes de que no vamos a volver a la normalidad. Precisamente porque tenemos la certeza, como muy bien decía Raúl, de que necesitamos un cambio. No es un deseo, es una necesidad. Y eso me lleva a otro punto importante de volver a la normalidad, que tiene que ver con lo público y lo privado que decía Ágata y que me ha gustado mucho. Pero fíjate, ¿a través de qué plataforma estamos hablando? Estamos hablando a través de una plataforma digital, un espacio digital que es privatizado. Por primera vez en la historia, la palabra pública, lo que nos permite comunicarnos, está mediatizado a través de plataformas privadas. ¿Cómo vamos a pensar lo público si para pensar lo público ya necesitamos lo privado? Y eso es una certeza. ¿Por qué no nos estamos cuestionando esto? Muy bien, en el ámbito del medio ambiente, Raúl, maravilloso, por supuesto tenemos esas certezas, pero es que nos está pasando lo mismo en el ámbito público, en el ámbito privado, y no nos estamos dando cuenta. En esa normalidad a la que vamos a volver, que ya no existe, es una normalidad que estamos construyendo a través de las certezas y de la conciencia que cada uno de nosotros tomamos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la conciencia del medio ambiente, que ya no podemos comportarnos igual, ya no somos inocentes, pero también tomar conciencia de que políticamente ahora estamos tomando decisiones muy extrañas. Y he de decir una cosa, las grandes revoluciones, los grandes cambios políticos beneficiosos para el ser humano nunca se han dado dentro de la casa. Se han dado cuando las personas han tenido voz y la han podido compartir.
cuando se han cruzado palabras, se han cruzado cuerpos. Y lo que estamos encontrando en esta construcción de la normalidad no es una conciencia de nuestra vulnerabilidad, sino una defensa de la vulnerabilidad. De repente nos estamos apartando todos. No podemos generar una responsabilidad y una interdependencia, una normalidad que sea adaptativa si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ahora. Marc, volver a la normalidad. ¿Qué resistencias va a tener este mensaje en el mundo post-coronavirus? ¿O cómo podemos calibrar qué resistencias va a tener ese volver a la normalidad? ¿De qué va a depender? Yo me temo que podemos hacer muchas especulaciones sobre cómo será el mundo del futuro. Podemos desear que el mundo del futuro, o el nuevo mundo, sea de una manera o de otra, pero el incendio económico de entrada será tal que no sé si habrá tiempo para elucubrar mucho, y tanto los gobiernos como los ciudadanos, la urgencia será pues, apagar los incendios, ¿no? Buscarse la vida, buscar trabajo, llevar un sueldo a casa al final del mes. Realmente las revoluciones ocurren en un momento de gran convulsión económica y de depresión económica. Suelen en la historia ocurrir cuando la economía se recupera y hay un mayor bienestar, y este bienestar tiene que repartirse, y unos no tienen la parte del pastel que consideran que les corresponde. Pero fíjate, Marc, es una pequeña matización que te voy a hacer. Ya hablamos también de otra certeza, que es la inmediatez y la urgencia. Siempre estamos pensando en medidas a corto plazo. Quizá por primera vez, por cambiar las reglas del juego, para no volver a lo de siempre, deberíamos, ya que estamos forzosamente parados, detenernos a pensar qué es lo que queremos hacer para no obrar por urgencia, aunque tardemos un poquito más, pero de tal forma que tengamos la capacidad reflexiva de tomar el control de ciertas decisiones. Nunca nada bueno pasa cuando actuamos por urgencia, nunca. Pero esa crisis... Agat, sí. Sí, para mí esta crisis es la prueba de la urgencia climática y de la urgencia de cambiar de modelos, de cambiar de ciclo y de modelo. Es una prueba. Durante meses y meses y durante años hay mucha gente ha dicho, pues hay urgencia, pero todo el mundo estaba pensando, no podemos pararnos. Lo que pasa es que a mí me parece, Agat, con esa crisis. Sí, a mí me parece, Agat, que ese diagnóstico, más o menos podemos estar de acuerdo en ese diagnóstico, pero no sé si estamos exagerando un poco la posibilidad de catarsis, un poco por decirlo de cierta forma, por encima de nuestras posibilidades, sin atender a factores como cuarentenas desiguales. Es decir, la desigualdad también marca este confinamiento. Es un poco ilusorio pensar que una cuarentena nos iguala a todos, porque no es lo mismo estar confinado en una familia numerosa en un mini piso que estar en una finca de lujo. Es decir, las reflexiones que salgan de realidades tan distintas no van a converger en una catarsis. Sí, hay muchas desigualdades durante estas cuarentenas, pero cambiar el modelo, cambiar de ciclo, es cambiar para mejorar pues, la situación de los que están viviendo hoy una cuarentena con muchas dificultades. Y tenemos que pensar un modelo en el que pues hay más peso en favor del interés general. Y el interés general es primero pues el interés de los que tienen más dificultades. Claro que vamos a volver a una forma de normalidad, pero tenemos que cambiar nuestra normalidad, y tenemos que cambiar nuestra normalidad pues para garantizar a todos. Marc, pues, quería decir algo, Marc, sí. Con un estado más protector. Marc. No, retomando el argumento de antes con Ana, sí. Estoy de acuerdo, pero como ha dicho Ana, será mucho más difícil, por ejemplo, que haya manifestaciones. Claro. Cuando estamos... Ojalá pudieran haber manifestaciones, pero es que quizás no podrán haberlas, o habrá muchos más obstáculos por haberlas. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es deseable y lo que es probable. Y lo que a mí me parece probable es que habrá una crisis económica monumental y que esta será la prioridad de los próximos, del próximo año como mínimo. Ahí estaba yo quería, por eso me refería antes al wishful thinking, ¿no? Porque a lo mejor lo deseable y lo probable no coinciden. A lo mejor estamos más cerca de cambios individuales que salgan de esta cuarentena que más de cambios sociales, ¿no? A lo mejor es más probable que haya cambios más a nivel personal que a nivel social.
Ahí yo creo que el gran punto, y de hecho ya tanto Ana como Mark y Agat lo han retomado, yo quisiera nada más enfatizar cómo se está haciendo cada vez más pequeña la línea entre lo público y lo privado. Y aquí lo que nosotros vamos a ver, y esto desde la perspectiva geográfica se llama la gobernanza policéntrica. Ya va a haber mucho más poder para transformar esta realidad desde los tradicionales nodos que eran vulnerables, lo que decía Gab, ¿no? La gente que no tiene, tú lo dijiste, Carlos, digamos, la gente que está confinada es muy diferente del confinamiento en una finca que un confinamiento de 5 personas en un piso. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora la gente se va a empoderar para poder hacer estas transformaciones socioambientales, y no va a ser nada más, el cambio ya no va a venir nada más del Estado, ya todos estamos con esta incertidumbre, pero al mismo tiempo con la certidumbre de que si no hacemos algo, el coronavirus nos va a afectar a todos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es un empoderamiento del ciudadano, de la sociedad civil, del día a día, y entonces la barrera entre lo público y lo privado se está haciendo cada vez más delgada. De la importancia de tomar conciencia, ¿no? Que yo creo que es un elemento muy, muy importante. Pues me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy en Primera Plana hablando del mundo del post-coronavirus. Ya ven que hemos tocado muchas áreas, que es un tema completamente muy amplio, que a veces es un tema en el que, bueno, lo deseable y lo probable a veces pues acaba en una línea también como una línea muy fina, como hablábamos antes de lo público y lo privado, pero también es muy interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre lo deseable, lo probable, en lo que se nos viene encima, que es otra realidad, el mundo del post-coronavirus, y está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias a los 4 y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.